Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios sea con todos nuestros queridos hermanos que nos siguen cada sábado en el estudio de las lecciones de Escuela Sabática, que son los medios que Dios nos da para poder ganar almas para Cristo. Que la lección de Escuela Sabática sea una bendición para muchas familias, para muchas iglesias y también para muchas personas que nos visitarán por primera vez o visitas constantes que tenemos en las diferentes iglesias en las diferentes partes de Latinoamérica. Así que nuestro mejor deseo es que la bendición del cielo pueda ser con ustedes. En esta oportunidad tengo al querido amigo y hermano Ramiro Ruelas, de nacionalidad mexicana, un siervo laico del Señor que se ha destacado y que nos ha apoyado mucho en muchos lugares con actividades juveniles. Así que, apreciado hermano Ramiro Ruelas, gracias por estar hoy con el departamento ministerial. Un saludo a nuestros queridos hermanos. Queridos hermanos y siervos del Señor, en estos momentos nos ponemos en las manos de Dios para mandarles un saludo del cielo a todos ustedes y que su mente y su corazón puedan percibir la pureza y la santidad de Dios en esa lección y el contenido tan importante para este tiempo del mensaje de Dios para todos nosotros. Dios les bendiga, queridos hermanos y visitas. Amén. Así que en este momento vamos a tener la oración inicial. Vamos a orar por todos los enfermos, hermano Ramiro, por todos los enfermos vamos a estar orando y vamos a clamar a Dios porque pueda darnos paz en nuestro corazón y poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a tener la oración. Hermano Ramiro, por favor. En esos momentos, Padre bendito, queremos agradecerte la vida que nos concedes, como el privilegio, Señor, de haber dado a tu Hijo unigénito, para que perdone todos nuestros pecados y a través del Espíritu Santo podamos recibir la sabiduría del cielo. Honramos al Padre, lleno de gracia y de bondad y de justicia, e invitamos para que esté en nuestro medio, para que nuestras mentes se eduquen a los pies de la cruz del Calvario. Danos la sabiduría y el entendimiento a todo tu pueblo para hacer tu voluntad a través de lecciones tan importantes que nos muestran tu amor, tu justicia y también las consecuencias de un comportamiento malo o de un comportamiento bueno que nos llevará al cielo. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ramiro. Así que queremos enviar un saludo muy especial para todos los hermanos en diferentes partes de Latinoamérica que nos siguen a través del programa de Escuela Sabática del Departamento Ministerial, que siempre sale por las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Hoy tenemos la lección número 5 para el sábado 1 de febrero del 2025. Se fue el mes de enero, hermano Ramiro. Ya se fue. ¿Y qué huellas hemos dejado nosotros en nuestro testimonio personal en este primer mes del 2025? ¿A cuántos tal vez ya el tiempo los marcó con la pérdida de un ser querido, por algún problema familiar, por alguna enfermedad que muchas veces trae conflicto mental y son cargas tan pesadas, difíciles de llevar? Pero Dios nos dice, bástate mi gracia. Amén. Tenemos un título, mi hermano Ramiro, Otoniel, Ahot y Samgar. Son 3 jueces de Israel. Por favor, léame la nota y vamos a hacer comentarios de la nota, mi hermano Ramiro. El rey de Mesopotamia y el de Moab, y después de estos los filisteos y los cananeos de Azor, encabezados por Sísara, oprimieron sucesivamente a Israel. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak se destacaron como libertadores de su pueblo. Pero nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián. Véase Jueces 6 al 8. Hasta entonces, la mano del opresor no se había hecho sentir sino ligeramente sobre las tribus que moraban al este del Jordán. Pero en las nuevas calamidades, ellas fueron las primeras que sufrieron. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 529. Quiere decir que lamentablemente la prueba que los israelitas pasaban
durante el azote que recibían por parte de las naciones cananeas paganas, fue porque no cumplieron la voluntad del Señor. El Señor les había dicho, tienen que eliminar a todos los extranjeros de esa tierra que van a heredar. Tienen que eliminar la idolatría, botar los altares y no seguir las costumbres de Canaán. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que en forma especial, como lo menciona la nota que estamos viendo, en la parte del este del Jordán habían unas tribus que habían quedado allí. Y quiere decir que estos cananeos en diferentes partes de la región donde habitaban eran un azote para el pueblo de Dios. Y en esta oportunidad hay un rey, los reyes de Moab, de Mesopotamia, tienen un gran general. ¿Y ese general cómo se llamaba, hermano Ramiro? Cusán se llamaba Cusán Ristain. Muy bien, los reyes y el gran general Císara, Císara. que iba a ser usado ¿para qué? Para afligir al lado oeste donde estaban ubicadas las tribus de Israel. Pastor, Dígame. pero algo muy importante. Debemos de tener y de estudiar esta lección con los ojos de la fe y con el Espíritu Santo. Se menciona Mesopotamia, ¿Mm? que es Babilonia, ¿Ah? y podemos llevarla a nuestra actualidad, la Babilonia moderna. Sí. Muchos hemos salido de Babilonia, hemos salido de Egipto, ¿sí? Pero el peligro está en que tus ídolos los hayas traído a la iglesia, tus enseñanzas las hayas traído a la iglesia. Porque aquí estamos viendo históricamente y es muy bonita la historia, pero vemos la aplicación en la actualidad para nuestra vida espiritual. Y Dios nos pueda librar del yugo de Babilonia, del yugo de las naciones. Esto quiere decir de la idolatría moderna también. Sí. Esos yugos que los tenemos y que cuesta mucho trabajo deshacernos de ellos y muchas veces estamos entrampados o enamorados de esa idolatría también. Así es, hermano Ramiro. Es interesante subrayar lo que usted menciona acerca de la Babilonia. En diferentes partes del mundo, nuestros miembros de iglesia están diseminados, están ubicados en esas diferentes partes del mundo. Puede ser el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, africano, de Oceanía. Bueno, en todos los continentes que existen. Como usted lo mencionaba, mi hermano Ramiro, que el pueblo que habitaba en esta zona cerca de Mesopotamia, las tribus, que vamos a ver quiénes eran, tenían que sufrir el azote, especialmente del ejército de estos dos reyes, de Moab y de Mesopotamia. Y el gran general Císara iba a ir con la campaña de conquistar a estas tribus. ¿Cuántos ídolos modernos hoy vienen y quieren conquistar a nuestro pueblo? En diferentes partes del mundo, como estamos mencionando, nuestra iglesia está ubicada en diferentes continentes, miembros individuales. En diferentes continentes hay miembros en menor cantidad o en otros países en mayor cantidad, pero cada región tiene sus císaras modernos, tienen sus reyes que quieren conquistarnos. La Gran Babilonia está en todo el mundo, como usted lo menciona, y sus prácticas mundanas quieren entrar dentro de la iglesia. Y a veces necesitamos reformadores, jueces. Y cuando los jueces se levantan, como dice la nota, era interesante notar que cuando un juez estaba dirigiendo al pueblo de Israel, el pueblo andaba conforme a la voluntad del Señor. Amén. Pero media vez aquel juez moría. ¿Qué pasaba, hermano Ramiro? El pueblo volvía a su desacato ante Dios, perdía la dirección. ¿Por qué? Porque le gustaba el placer, le gustaba la inmoralidad, le gustaba la idolatría, lo cual eso hacía enojar mucho al Señor. Y el Señor nunca va, hay un límite de misericordia para todos nosotros. Por eso no debemos de jugar con la idolatría moderna, ni con la inmoralidad moderna tampoco, hermanos, porque los azotes vendrán de una manera muy triste para cada uno de nosotros. Y es verdad lo que dice el pastor Danilo, hoy muchos hombres y mujeres, ¿sí? Vienen disfrazados a nuestras iglesias, ¿verdad? Trayendo una modernidad, otras ideologías de doctrina, traen cosas espantosas. Nosotros tenemos el lema, escrito está, a la ley y al testimonio. Tenemos nuestros principios bien fundamentados. Tenemos la dirección del poder del Espíritu Santo. Y así estos
hombres y mujeres externos o internos quieren meter apostasía dentro del pueblo. Así es, mi hermano Ramiro. Pasamos de lleno al estudio de la lección y vamos a la primera pregunta, una conclusión bien sintetizada, mi hermano Ramiro. ¿Qué hizo el Señor debido a la desobediencia de Israel? Bueno, el Señor entregó levantó jueces, levantó, pero esos jueces yo quiero pasarme a la actualidad. Levantó jueces, esos jueces eran hombres temerosos de Dios, que guardaban fielmente los mandamientos, a pesar de la opresión y de las tentaciones externas. Esos hombres eran fieles, como hoy en día. Dentro de la iglesia hay mujeres fieles, hombres fieles, jóvenes fieles, niños fieles, pastores fieles. Es un pueblo dirigido por Dios. Y esos son los que levantan el estandarte de la verdad dentro de la iglesia, pastor. Y aquí algo quiero mencionar que el cuadro inmoral que existía era Acera y Baal. Ajá. Esos eran dioses inmorales, dioses de la fertilidad, de la sexualidad, de la inmoralidad, como los dioses actuales que ahora tenemos. Ahora, Baal se le conoce como el dios de los cananeos, de los finiceos, ¿verdad? Rey del infierno también se le conoce. Y la Acera era diosa cananea de la fertilidad y del amor sexual. Eso tiene que ver mucho con la ideología de género ahora, hermano. Así es correcto, mi hermano Ramiro Ruelas, cómo realmente la inmoralidad, habían pecados que lamentablemente llevan a otro pecado. Algo que reinaba lamentablemente en las tribus era la ociosidad, y la ociosidad es la madre de todos los vicios, como se dice. Y la ociosidad llevaba a la idolatría llevaba a la inmoralidad, porque toda la idolatría estaba asociada con la inmoralidad, como usted lo menciona. Y cuando el pueblo de Dios hacía lo malo, Dios quitaba su protección y entonces estaban al descubierto, desprotegidos, y venían las naciones cananeas, las naciones extranjeras, y comenzaban a gobernar lamentablemente en Israel, en las tribus, y ellos eran totalmente destruidos. Así es. Vamos a leer un poquito la nota, si me puede hacer favor de leerla. En su prosperidad, Israel se olvidó de Dios, como se le había advertido que lo haría. Pero vinieron los reveses. Los hebreos fueron sojuzgados por el rey de Mesopotamia, manteniendo bajo un duro yugo durante 8 años. En su angustia encontraron que los idólatras con quienes se relacionaban no podían ayudarles. Entonces se acordaron de las admirables obras de Dios. Comenzaron a clamar ante él y el Señor suscitó un libertador para ellos, Otoniel, el hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descansó sobre él y salió a la guerra y el Señor entregó a sus manos al rey de Mesopotamia. Muy interesante, mi hermano Ramiro, que Dios quitaba su protección y estas naciones, estas tribus caían en manos de los azotes que él dejó por no cumplir su voluntad, por no cumplir con la orden que había dado. Y entonces Dios levantaba jueces, como usted lo mencionó. Y el juez que se levanta aquí es Otoniel, que era el hermano menor de Caleb, uno de los Ajá. dos que entró a la tierra prometida, mayores de 20 años. Qué interesante es el estudio de esta lección. Vemos a Pas- Otoniel, ¿sí, hermano? Pastor, aquí quiero mencionar, porque ahora nosotros nos vamos a poner como esos jueces. Ajá. Tú que nos estás viendo, si te llamas eh, Basti, si te llamas Esther, si te llamas Caleb, si te llamas Josué, el nombre que Dios te ha asignado. Dice que el Espíritu del Señor descansó sobre él. Que el Espíritu del Señor descanse sobre ti y te puedas levantar en fidelidad, que es el Dios y su brazo poderoso que te levante en fidelidad para defender su santa ley y no sufrir esas calamidades, porque la tormenta y la guerra espiritualmente que tenemos es lo mismo, hermano. No hay diferencia. Estamos en una guerra. Nos quiere someter Babilonia. ¿No? El pecado nos quiere arrastrar para ser sus siervos, pero no tenemos un libertador y ese libertador es Cristo Jesús y tú eres parte de ese libertador también. Libera y fortalece a la iglesia. Cuida tus principios, cuida a tu familia, cuida a los ancianos también y a los niños. Amén. Pregunta número 2, tenemos un subtítulo, dice, empoderados por el Espíritu.
Dice la pregunta, ¿a quién levantó el Señor como instrumento de liberación? Cuando el pueblo se dirigió a él en oración, clamor sincero y ferviente. La parte 2 de esa pregunta, ¿cómo tuvo fuerza suficiente para resistir a los invasores y permitir que el pueblo de Israel derrotara a su enemigo? Ya hemos mencionado que Sí, levantó a Otoniel. Otoniel. Otoniel, un hijo fiel, y es el que te va a levantar a ti también para que tú recibas el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo hizo que vino sobre él. Y nosotros como pueblo estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero te tengo que comunicar esto. El Espíritu Santo cae todos los días. Que vas a la iglesia el domingo, que vas al día de oración el miércoles, que vas a la puesta del sol el día viernes y todo el sábado que vas a adorar, ahí hay derramamiento del Espíritu Santo. En los congresos que hemos estado, hay derramamiento del Espíritu Santo. Muchos creen que, porque es el conocimiento que tenemos, que a futuro va a caer. No, al futuro va nada más a cerrar el círculo del carácter de cada uno de nosotros. Sí, y el Espíritu Santo, según la promesa, comenzó a caer desde el año de 1888. La promesa de la lluvia tardía, la promesa del fuerte pregón que vino. Y esto comenzó desde el año de 1888 con el mensaje de Cristo nuestra justicia. Así que Dios levantó otro juez y el juez que levantó fue Otoniel. ¿Por qué levantó a Otoniel? Porque Dios vio el clamor de los israelitas fieles, porque siempre hay un remanente fiel que queda. Y por amor a ese remanente fiel, Dios levantaba a los jueces. Pero lamentablemente, como era la iglesia militante, como hoy nosotros somos la iglesia militante, no somos la iglesia triunfante, hay gente, lamentablemente, con mucho respeto y perdón, hay gente no convertida en la iglesia, que trae las costumbres del mundo de Babilonia a la iglesia y quiere establecer esas costumbres como ley. Esas costumbres pueden ser en idolatría, en inmoralidad, o en doctrinas extrañas que sujetan al pueblo, y esos son prácticamente hoy los que destruyen, los que azotan, los que causan dolor al pueblo de Dios. Y Dios manda jueces. ¿Quiénes son esos jueces? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Amén. Si nosotros somos jueces, nos vamos a levantar. Pero ¿qué es lo que va a provocar cuando se levantan los jueces? El odio, el desprecio, la difamación, La el acusación, desprecio, la acusación el señalamiento. de aquellos que están dentro del pueblo, porque hay un pueblo que lleva el arca de Dios, pero no todos los que estamos en la iglesia. Por eso la invitación es, mira que nadie tome tu corona. Y eso está bien claro, escrito. Así que Dios le dio fuerza en la segunda parte. ¿Cómo tuvo fuerza Otoniel? Dios le dio fuerza para resistir. Interesante la obra de este juez. Eliminar la idolatría, eliminar las costumbres paganas y elevar la norma de la cristiandad de esos Amén. días. Quisiera compartir Ajá. lo que este hombre hizo y lo que tú y yo estamos moralmente con mucho amor a obedecer a Dios. Fíjate lo que hizo Otoniel. Otoniel fue designado por Dios como el hombre para libertar y guiar a Israel. Ese eres tú también. ¿Cómo lo iba a hacer? Con la fortaleza de Dios, ¿verdad? Y comenzó a reprimir la idolatría, hermano. O sea, la idolatría es tremenda. La idolatría puede ser el divorcio. Muchos se quieren divorciar y quieren volver a casar. También este hombre de Dios dijo que iba a administrar justicia dentro de la iglesia, ¿sí? E iba a elevar la norma, ¿sí? Moral de principios religiosos, hermano. Hoy muchos, quizás algunos, se envalentonan trayendo teorías fantásticas que quieren envenenar la mente. Ahí está Babilonia, el vino de Babilonia, doctrinas extrañas. Tenemos nuestra doctrina adecuada a nosotros, 37 principios de fe. Hermanos, no paremos oreja a la voz extraña, porque eso es lo que quiere. Babilonia quiere entrar. ¿A través de quién? Pastores, obreros, colportores, miembros de iglesia. Tengamos cuidado. Por eso tenemos una dirección. Y es para mí una grande bendición poder estar acompañando al pastor Danilo como el responsable de ministerial que cuida la doctrina y cuidamos los principios y por eso estamos en esta línea del Señor, pastor. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ramiro. Pregunta número 3.
¿Qué pasó cuando Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor? Bueno, vuelve a repetirse la historia. Dios quita su protección y ¿sí? vienen otra vez las tribus vecinas o los que quedaron dentro y comienzan a afligir a los israelitas. Pero la parte 2 de esta pregunta 3, hermano Ramiro, ¿cuánto tiempo sirvió el pueblo al rey de Moab? 18 años, pastor. 18 años lo sirvió sometido a lo que ellos les daban. Les quitaban sus alimentos, les quitaban las hijas, los hijos, los violentaban y aparte los seducían para sus fiestas paganas también. Recordemos que muchos cananeos sacrificaban a niños, ¿sí? Y los jóvenes y las doncellas también eran pues prostituidas lamentablemente, ¿no? Y esto puede ocurrir en nuestro tiempo también. Cuando hablo en el sentido de prostitución, no me refiero a lo físico, me refiero a la prostitución espiritual, ¿verdad? A la combinación con el mundo. Es lo que trata de hacer Babilonia, enamorar a los jóvenes de lo prohibido, enamorar a los jóvenes de costumbres, de sabores, de conductas de los ojos hacia lo que Dios aborrece. Sí, mi hermano Ramiro. Si nosotros nos damos cuenta en la primera pregunta, fueron los reyes de Mesopotamia y de Moab los que se levantaron contra el pueblo de Israel. Pero luego después Otoniel hizo una gran reforma, como las reformas que Dios quiere que se hagan hoy en su iglesia. En diferentes partes del mundo hay Otoniel que levantan la norma de la cristiandad, pero el pueblo descansó y luego volvió a hacer lo malo y ahora viene el rey de Moab, agarra fuerza y comienza otra vez a dar sufrimiento al pueblo de Israel. Ya usted lo mencionó, por 18 años. Yo pregunto en este momento, ¿cuántos están siendo esclavos o están siendo una causa de dolor y de sufrimiento por causa de los famosos Moab modernos? Los reyes de Moab modernos hoy están. ¿Y en qué se representan ellos? De acuerdo a lo que estudiamos y en lo que dice la nota, puede ser una duda, puede ser la incredulidad, puede ser la envidia, puede ser el odio, puede ser una enfermedad, puede ser el pecado, puede ser la idolatría, puede ser la inmoralidad, pueden ser doctrinas extrañas. Ahí se manifiesta realmente el rey de Moab hoy en este tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Ahora pasamos a la pregunta número 4, mi hermano Ramiro. Cuando el rey de Moab estaba haciendo sufrir al pueblo de Israel casi por 18 años, Dios hizo a Og el libertador, dice el título. Así Cuando es. el pueblo clamaba pidiendo ayuda, ¿a quién levantó el Señor para librarlo? A otro hijo fiel. Recordemos que el Señor siempre va a levantar a hijos fieles, hermano. A hombres y mujeres fieles, porque los hay dentro de la iglesia. Levantó a este hombre, ¿verdad? Era un hombre, hijo de Gerar, benjamita. Él era zurdo, ¿sí? Y hay un clamor del pueblo y Dios lo levantó como un libertador, pero un libertador del pecado. ¿Y nuestro libertador quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro libertador para? El único poder que le puede hacer frente al pecado es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos a Cristo que nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo que nos da su poder para resistir el pecado y la bendición del Padre que nos va guiando para alcanzar la vida eterna. Entonces, hermano Ramiro, en la pregunta número 4, cuando el pueblo clamaba pidiendo ayuda, ¿a quién levantó el Señor para librarlo? Levantó a un hijo fiel. Siempre Dios tiene un pueblo fiel, hombres y mujeres fieles que están en la iglesia, en la actualidad. Siervos fieles, como decía el pastor Danilo, que llevan el arca. Pero también hay otros siervos, hermanos, los hijos de Samuel, llevaban el arca, pero Dios no era con ellos. Eso lo deben de distinguir ustedes. Un siervo de Dios va a ser un siervo sujeto a los mandamientos. Un siervo que va a respetar al ministerio, que va a respetar a la línea ministerial que tenemos. Un siervo de Dios nunca va a ver, no va a hablar, ni los miembros vamos a hablar en contra de nadie, porque nuestro principal objetivo es representar el carácter de Cristo. Y como yo, si siendo de la iglesia, voy a hablar de ti, voy a hablar de mi hermano de aquí o de cualquier nación, no tengo moral para hablar de nadie, porque soy un siervo de Dios
y tengo que amar y respetar a los que van guiando a su pueblo. Amén. Ahora, es muy importante también señalar, hermano, que la ayuda que recibió este rey fue del poder del Espíritu Santo. Y vean, dice una parte de la nota, él ayudará a sus fieles hijos en todas las ocasiones si depositan toda su confianza en él y le obedecen sin cuestionarlo. Por eso hablo de esta manera. Nosotros no tenemos que cuestionar porque tenemos una mente guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que confirmar las palabras de nuestros siervos, de los siervos del Señor, de nosotros mismos a la luz de la Biblia, a la luz de los testimonios. Y mira qué hermoso dice aquí Pastor Danilo. Muchos que profesan nuestra fe se encuentran en esta posición. Son débiles y carecen de fuerza porque confían en su propio poder, en su propia sabiduría. O sea, Babilonia los tiene entrampados. Aunque seamos miembros de iglesia, muchos de nosotros, cuando nuestra mente salta fuera del redil, estamos en un riesgo muy grande. Cuando nos hacemos teólogos, filósofos, psicólogos destacados, no estoy hablando en contra estoy hablando en contra de la mundanalidad que podemos traer dentro a la iglesia o que ya la hemos traído y que la tenemos presente. Y ahora, fíjense, Dios obra con potencia por el pueblo que obedece su palabra sin cuestionarla ni dudar de ella. Qué lindo, ¿no? Amén. ¿Por qué voy a cuestionar a Dios? ¿Por qué voy a cuestionar mis principios? ¿Por qué voy a cuestionar a un pastor? ¿Por qué? No, tenemos la luz guiada por el poder del Espíritu Santo. Si tú eres espiritual, cuando alguien habla, te vas a identificar con él, porque te va guiando el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y también si esta persona, este hermano, no habla a la ley del testimonio, también te vas a dar cuenta. Pero eso es guiado por el Espíritu Santo, aquel hermano y hermana como tú que nos estás viendo. Entonces te invitamos, querido hermano, para que seamos, yo soy laico, humildes, sencillos de corazón, con mucho respeto a nuestros dirigentes. Siempre hay que eh, estar sujeto como pueblo, porque así lo enseña la Escritura, pero con la verdad presente en alto siempre. Muchas gracias, hermano Ramiro. Así que en esta pregunta número 4 vemos cómo Moab, el rey de Moab, se fortaleció y oprimía al pueblo de Dios por 18 años. Y Dios levantó al juez Ahod para que hiciera una obra fundamental. Veamos cuál fue la estrategia que usó Ahod. Y vamos a leer lo que dice la pregunta 5, hermano Ramiro. ¿Qué estratagema ideó e implementó Ahod para llevar a cabo su plan de liberar a Israel de sus opresores? Bueno, Ahod era un hombre temeroso de Dios. Ah, Vamos a cernir nuestro pensamiento que él tenía un comité que temía a Dios bien. y que oraban y ayunaban. Y ahora, como él se sentía con la responsabilidad de libertar en el nombre de Dios, de Jehová, a su pueblo, idearon un plan. Y ese plan fue llevarle un presente al rey, ¿verdad? Y fue la comitiva. Pero este hombre, guiado por Dios, ¿qué preparó? Él preparó una arma, una daga, que la llevaba Escondida. escondida, ¿verdad? Del lado derecho, porque él tenía que acabar con esa opresión de parte de Dios. Y la única manera de acabar es cuando el pecado muere, acabamos con toda tentación. Él tenía que acabar con el opresor y yo te invito a que acabemos con lo que nos oprime, la angustia, el temor, la desconfianza, la enfermedad. Hay que acabar con todo ello. Y el Señor llevó a este hombre a un encuentro con el rey. Sí. Y ahí entonces convivieron, el rey lo recibió, era un hombre grueso, dice la escritura, y ya se despidieron y este hombre regresó y dijo, tengo palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios, Pastor Danilo? Bueno, que tenía que desaparecer, morir, porque se había rebelado en contra de Dios. Y algo interesante, hermano Ramiro, es que Eglón es un hombre importante. Eglón, un rey. Eglón, alguien que dirige. Eglón, alguien que tiene responsabilidades máximas. Y la influencia de Eglón había hecho de que el pueblo de Israel sufriera. Y aquí encontramos nosotros un plan que debemos de usar.
porque hoy también hay eglones modernos dentro de la iglesia. Puede ser un pastor, puedo ser yo, puede ser usted, puede ser alguien de influencia en la iglesia. Y Dios manda a quitar el mal, no a quitar al pueblo, porque hay gente inocente que sufre por los eglones modernos. Y aquí cuando Dios dice, ve y haz la obra de reforma en Israel, ve contra el rey de Moab, contra el rey Eglón. Y el plan que va es para poder enfrentar la situación. Nosotros necesitamos enfrentar el problema hoy en este tiempo del fin, no dejar pasar las oportunidades que el cielo da. Y Eglón es un símbolo de aquellos dirigentes que se levantan en contra de la organización, en contra de la sana doctrina de Dios. Pero un día Dios va a levantar a Od modernos y levantarán y quitarán, erradicarán el mal y dirán, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, pastor. ¿Pero qué llevaba Eglón? Eso es un significado muy grande para nosotros. Llevaba una espada pequeña No, y nos, un Aod, puñal. Aod Ahora llevaba llevaba, ajá, el el puñal, pequeño puñal, sí. pero es la espada, la palabra de Dios. Amén. Y con esa Dios nos va a libertar de todo, porque un espíritu está. Es lo que Amén. quería compartir. Gracias, hermano Ramiro. Es cierto, es un símbolo de los instrumentos espirituales que Dios nos da. Esa espada o ese pequeño puñal, símbolo de la Biblia, escrito está, símbolo de los testimonios, Amén. símbolo también, mis queridos hermanos, de la oración, símbolo de los instrumentos que Dios le da a su pueblo, porque tenemos una guerra. Hoy no es que vamos a ir a matar, hoy no es que vamos a derramar sangre, no. Nuestra lucha es espiritual y debemos de quitar el mal con el escrito está. Pregunta número 6. ¿Cómo llamó a los efraimitas para ayudar a luchar contra los invasores? Bueno, aquí vemos que Ahod escapó y se puso a salvo en Seirat. Tocó el cuerno en el monte de Efraín. ¿Qué significó tocar el cuerno? Tocar el cuerno fue levantar la verdad, ¿Eh? que la verdad había triunfado, la voz de Dios que él estaba representando se había cumplido y les había quitado la opresión de esos hombres. ¿Y qué debemos hacer como pueblo? Tocar también el cuerno de la libertad del pecado que Cristo nos quitó, hermano. Amén. Y que ahora tenemos victoria en Cristo Jesús, tenemos victoria en el Espíritu Santo, tenemos victoria en el Padre Eterno. Esa voz se debe de alzar. Suena tu voz como de trompeta, dice la Escritura, ¿verdad? Y debemos de alzar la voz con seguridad de que tenemos un libertador y ese libertador, pero de verdad hay que quererlo y vivirlo, nos ha libertado de este rey perverso, del Amén. pecado. Así es, ese cuerno es un símbolo también, mi hermano Ramiro, de los centinelas que tienen en los muros de Sión las trompetas y anuncian al pueblo el peligro que viene. Y a Ot no le importó. Dios usa siempre a los instrumentos humildes. Y cuando nosotros nos confiamos, Dios va a levantar otras personas. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y algo interesante es que la tribu de Efraín se levantó. Hoy hay diferentes países, tenemos la iglesia del Señor y hay problemas en diferentes lugares, pero Dios va a levantar a esos reformadores, a esos jueces que tocarán la trompeta con el sonido certero. Debemos de darle la trompeta, dice el sonido certero. Hermanos, y vamos a ver reformas en el pueblo de me Dios. permite tantito. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en este sentido que estamos analizando, en nuestro tiempo, quiénes son los invasores. ¿Sí? ¿Quiénes han entrado a nuestra iglesia? ¿Quiénes han entrado a nuestra mente? ¿Qué palabras son las que están resonando en tu mente, en tu corazón? ¿Sí? Puede ser la misma idolatría, la misma inmoralidad, el mismo quebrantamiento de la ley de Dios, porque en este tiempo del fin se tiene que ver dos pueblos, ¿verdad? Vamos a estar involucrados. Los que guardamos los mandamientos de Dios o los que los quebrantamos. Y quebrantar los mandamientos de Dios muchas veces lo vemos en el sentido literario de la ley de Dios, de los 10. Pero yo, si le falto el respeto al pastor Argemiro, al pastor Domel, al pastor Danilo, a cualquier miembro, estoy quebrantando un principio divino. Porque si yo murmuro contra ellos, ¿qué me viene? La lepra, el pecado. Entonces,
Yo quiero a mis queridos hermanos, visitas que nos acompañan, que esos invasores nos hagan el poder del Espíritu Santo, los eche fuera de nuestra vida y no permitamos que tu mente, tu cuerpo se llene de todos los pecados que ya hemos mencionado. Amén. Muy bien, pasamos ya a la pregunta número 7 y aquí entra en acción otro reformador, porque recuerde que en esta pregunta estamos viendo tres reformadores, tres jueces, Otoniel, Ahod, y ahora entra el turno de Samgar. Dice, Samgar desafió a los filisteos, Ahod desafió a los moabitas y Otoniel fue con el rey de Mesopotamia. Muy importante. Veamos lo que dice entonces este punto. En otra circunstancia en la que los invasores vinieron del sureste, ¿a quién usó el Señor para liberar a su pueblo? A otro hijo, que ya se mencionó adecuadamente a Samgar. Pero yo quiero como que reafirmar en tu corazón y en tu mente, tú eres ese libertador, ahora tú tienes esa responsabilidad de defender la verdad, de vivir la verdad y de compartir la verdad y cuidarnos los unos a los otros en esa libertad que Cristo nos da, porque ese es nuestro libertador, Pastor Danilo. Y aquí podemos ver, dice, sobre nosotros descansa la hora de perfeccionar, ¿qué? La santidad. Por eso hemos mencionado, sin santidad nadie verá al Señor. Querido hermano, querida hermana, querido joven, anciano, es muy importante que tú vivas en santidad. No que la hablemos, que la vivamos para que Dios te levante en contra de Babilonia y tu forma, tu carácter de testimonio de ti, no tu boca. No te adornes. Yo esto, yo lo otro, no te adornes. Eso lo va a decidir Dios y la sociedad te va a dar una categoría. Si tú eres santo ante los ojos del Señor, dice la Escritura, el que es santo, santifíquese todavía. El que es impío, sea impío todavía. Entonces aquí estamos viendo que sobre nosotros descansa la perfección de la santidad. Cuando Dios nos vea hacer todo lo que podamos de nuestra parte, entonces nos ayudará. Pero lo más lindo, hermano, porque cada quien tiene un poder para resistir ciertas cuestiones. Por ejemplo, para muchos la música no es un problema, para otros la música puede ser un problema, para otros la alimentación no es un problema, pero para otros la alimentación puede ser un problema. Son diferentes estados y situaciones que cada hombre atraviesa, pero Él quiere hallarnos santificados y leales para que los invasores no lleguen a nuestra mente, no nos saquen, no nos atormenten como fue atormentado el pueblo de Israel, pastor. Amén. Así que Dios usó a Samgar. Samgar es solamente un pequeño texto bíblico el que aparece en la Biblia sobre la historia de este juez. Yo invito a mis hermanos para que profundicemos en la historia, para que podamos ver lo que dicen los escritos inspirados sobre estos jueces, porque estamos estudiando aquí en esta lección los jueces que libraron a Israel de sus enemigos. Y en esta última pregunta pues aparece Samgar. ¿Qué usó Samgar para poder destruir a sus enemigos? Pareciera algo inofensivo, pero dice la escritura que para librarse ¿cómo se llama? De los filisteos, mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él fue el juez de Israel. Amén. ¿Me permite, pastor? ¿Sí? Miren, queridos hermanos, ¿por qué hablamos de esta manera? Porque el Espíritu Santo nos confirma, dice, no descuides la oración secreta, ¿sí? Ora por ti mismo, crece en la gracia, avanza, no te detengas, no retrocedas, sigue adelante en la victoria. Y luego te anima el Espíritu Santo. Ten valor en el Señor. Solo un poco más de lucha con el gran adversario y vendrá la liberación. Y entregaremos la armadura a los pies de nuestro amado Redentor. Qué lindo, ¿no? Y luego dice acá, los ángeles nos ayudarán y seremos fuertes por medio de Cristo que nos fortalece. Qué lindo. En esos pecados modernos tenemos la ayuda, la oración, el avance, la rectitud, la consagración y el respeto a sí mismo y por nuestros principios y por nuestros pastores y por nuestra organización, pastor. Amén. Así que podemos alcanzar la perfección cristiana, sí. Pero hay una voz extraña que puede hablarte, como fue el rey Eglón o como fue
el rey de Mesopotamia o como fueron los filisteos que le hablan que no se puede, porque hoy hay voces extrañas que se oyen. ¿Se puede alcanzar la obra de perfeccionar la santidad? Sí, en Amén. esta tierra. Necesitamos perfeccionar nuestro carácter. El carácter no va a ser transformado cuando Cristo venga. Si tú y yo no transformamos nuestro carácter hoy, hermano querido, no podemos entrar al cielo. Aunque sean los mejores esfuerzos que tú tengas, si no transformas tu carácter, que es una lucha individual, una prueba individual, no podemos nosotros gozar de las bendiciones del cielo. Cuidado con las voces extrañas que dicen que la perfección del carácter no se puede alcanzar. Ese no es el mensaje del cielo, ese es el mensaje de Babilonia. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos regale de su Espíritu Santo y que tú, mi querido hermano, mi querida hermana, seas un juez en diferentes lugares donde te encuentres, que tú puedas ponerte en las manos de Dios. Y recuerda, no importa las circunstancias que vengan, el Dios del cielo está contigo. No importa si los líderes, si yo como pastor te doy la espalda, que tú seas un juez en Israel hoy, de aquí en adelante. Amén. Y Dios bendecirá su palabra y su obra. Amén. Que Dios bendiga su palabra, es nuestro mejor deseo en oración. Y vamos a finalizar con oración. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa del Instituto Investigativo Ministerial. Bendice a mi hermano Ramiro Ruelas. Acuérdate de su familia. Bendícenos, Señor, aquí donde nosotros estamos en San Pedro Sula, Honduras. Bendice a tu pueblo aquí en este país de Honduras. Bendice a tu pueblo a nivel mundial. Bendice tu obra desde la Asociación General hasta el grupo más pequeño. Señor, fortalece a tus pastores, a tus siervos, y permite que como jueces en Israel podamos cumplir la obra que se nos ha encomendado. Oramos por los problemas que hay en diferentes partes del mundo, donde hay doctrinas extrañas que quieren conquistar el corazón de tu pueblo. Que tú levantes jueces que se pongan de parte de la justicia. Amén. Oramos por los enfermos. Acuérdate de Jaret en Perú. Acuérdate de Naomi. Y oramos también por Evangelina, allá en Los Ángeles, California. Bendice a esa niña que pueda recuperar su salud. Te ruego, Padre, por tu pueblo en toda la tierra, por nuestras necesidades, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes por seguir el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Agradecemos a Dios en primer lugar, a usted que nos sigue y al departamento de multimedia que nos apoya para que estas lecciones puedan ser editadas y enviadas a diferentes partes de Latinoamérica a través de la página oficial de nuestra iglesia a nivel mundial. Hermano Ramiro, las últimas palabras, por favor. Pues resta, hermanos, que te prepares, como lo dijo el Espíritu Santo, en oración, en fidelidad, en integridad, en crecimiento, y que seas un gran libertador de la verdad, y que seas ese libertador, que el pecado no te oprime en ningún momento. No dejes que el pecado te subyugue y te esclavice. En Cristo Jesús hay libertad y santidad. Dios te bendiga. Dios les guarde. Bendiciones. Amén. Que la paz de Dios quede con ustedes es nuestro mejor deseo en oración. Amén.